Grábeme, don David. Esta es la recomendación de lectura que hace Javier Lozano, el prianista, en el periódico Reforma. ¿De quién? Pues la columna de Carmen Aristegui, que insisto, creo que nada más enturbia más las aguas. Confunde a muchas personas en redes sociales porque ya uno no sabe para dónde está bateando. Escribe, el presidente contra Reforma. Así la titula la columna Carmen Aristegui. Leo. El presidente López Obrador elige estratégicamente a sus adversarios y también a quienes quiere que no lo sean. Donald Trump muy señaladamente. Los partidos de oposición a quienes ve demasiado pequeños, porque lo están, y a quien algún día bautizó como la mafia del poder, incluido el expresidente Peña Nieto, no son los opositores que el presidente ha elegido para mantener una cuerda de tensión política como la que mantiene en este momento con el periódico Reforma. Ha elegido de manera equivocada a este medio como si fuera un adversario político. Ante la debilidad de los actuales liderazgos políticos de los partidos de oposición en el PRI, PAN y PRD, a los que prácticamente ignora, ha decidido construir una figura adversarial y lo ha decidido hacer con este medio de comunicación. No lo hizo con el duopolio televisivo, que ese sí se erigió en actor político y construyó en su momento una candidatura que llevó a Peña Nieto a la presidencia que él hoy ocupa. Optó por Reforma para encarnar ahí el poder conservador que se contrapone, según su definición, a la cuarta transformación que encabeza su gobierno. Un día sí y el otro también acusa a este periódico de reaccionario, conservador, solapador de fraudes electorales, hipócrita, etc. En alguna conferencia matutina tuvo un lapsus y llamó partido al periódico. Cuando hacía acusaciones en su contra, hábilmente pescó al vuelo el lapsus y dijo, sí, es un partido, y retomó el hilo de los señalamientos. Que Reforma y los demás medios critiquen al presidente y cuanto poder exista cotidianamente debe ser considerado normal y altamente saludable. Que el presidente le conteste a Reforma o a quien quiera contestarle cuando la situación lo amerite en sí mismo tampoco debe escandalizar a nadie, siempre y cuando no se trate, como todo indica, de una estrategia para convertir en casi enemigo de la transformación que encabeza a un medio de comunicación en específico. El presidente de la República no se puede poner de tú a tú como si fuera un simple ciudadano. No lo es. Su figura representa no solo a uno de los poderes de la República, sino que en un régimen como el nuestro representa al propio Estado mexicano. Con toda la distancia del caso, no resulta tan lejano lo que el presidente de México hace con Reforma de lo que su homólogo estadounidense hace con el New York Times. Es decir, presentarlos como un adversario político, satanizarlos y azuzar a la gente en su contra. No es que Reforma no pueda ser tocado con el pétalo de un reclamo o que no pueda ser sujeto de todas las críticas o reclamos que se quieran. El tema aquí es la procedencia del ataque y la decisión calculada de convertir a Reforma en el oponente o en el mejor de los casos en sparring del presidente. ¿Oiremos algún día a López Obrador decir que la prensa, que no le gusta o directamente Reforma, es enemiga del pueblo? López Obrador está obligado a pensar el alcance y efecto de cada una de sus palabras. Asumir como adversario casi enemigo a un medio de comunicación es una postura contraria a lo que se espera de un mandatario que ofrece construir un auténtico Estado democrático. Cuando Donald Trump inició su insólita campaña de descalificación a la prensa independiente y crítica, provocó una reacción en cadena. 350 periódicos de 50 estados publicaron un editorial con un llamado a la sociedad norteamericana. Una prensa libre te necesita. Invitaban a la sociedad a exigirle al mandatario que parara los ataques a la prensa. La junta editorial del New York Times publicó: insistir que las verdades que no le gustan son noticias falsas es un peligro para la sangre que le da vida a la democracia, punto. Los diarios en español como La Raza o La Opinión publicaron: los latinoamericanos conocen bien en carne propia lo que significa la erosión del periodismo, la intimidación a los reporteros, la autocensura, la ambición desmedida de la casa presidencial. Es fácil identificar que el problema es serio cuando el presidente declara que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. López Obrador no es Trump. Deberá rectificar una estrategia dañina para él, para este periódico y para la democracia, escribe Carmen Aristegui. En lo particular tengo muchas diferencias de opinión con Carmen Aristegui en este caso. ¿Qué ha dicho Carmen? No lo sé, les pregunto a ustedes, sobre publicar la dirección del presidente en una manta. Muchos se defienden diciendo, es que ya es de dominio público. Pues sí, puede ser que sea de dominio público,
Pero existe la posibilidad de que un criminal se entere de último minuto de la dirección de un presidente y ponga en riesgo así la seguridad del hijo menor y de la esposa del presidente en un periodicazo. La ética y los valores del periodismo no están en juego, no están a discusión, no deberían de estar incluso a lo que ya ha ocurrido o a lo que han dicho otros medios de comunicación. Carmen Aristegui dice bien que poco ha hablado del duopolio o casi no ha hablado del duopolio que ha hecho gordo, ha hecho el caldo gordo a la mafia del poder, Televisa y Azteca. Lo he mencionado aquí. Pues háblalo tú, Carmen. Utiliza los espacios de Reforma para darles con tubo por haberse llevado los 10,000 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, Carmen, ¿qué piensas de la investigación de Julio C. Roa? De Joaquín López Dóriga, te digo que se me va el nombre de este personaje. Federico Arreola, de Oscar Mario Beteta, de Enrique Krause, de este exdiputado del Verde. Yo no sé si lo diga abiertamente y tan continuamente como lo hacemos aquí en Sin Censura, pero este periodicazo me parece lamentable porque dice al final, Donald Trump o López Obrador no es Trump. Pues sí, pero en toda la columna te llevaste haciendo un paralelo buscando comparar a Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Ay, ¿quiénes son? Quitémonos las máscaras, quitémonos las caretas y te saludo con mucho gusto. Mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta noche. Yo también te saludo con mucho gusto, Vicente. Saludo al público consentidor. La verdad es que también cita a dos diarios que aquí a veces nos quedan medio mal, ¿no? La Opinión y el periódico Hoy, ¿no? Nos quedan mal en su redacción, nos quedan La mal Raza La Raza y La Opinión. La Raza y La Opinión, disculpe usted, ¿no? Nos quedan mal en su redacción a veces, nos quedan mal con su ortografía, nos quedan mal con sus notas, y son dos diarios que pues lo hemos visto, ¿no? La realidad han tenido posturas adversas, en todo caso Andrés Manuel López Obrador, ya usted sabrá por qué, ¿no? Ahora, antes de comenzar a hablar de esta situación extraña con Carmen Aristegui, yo quiero preguntarle a usted, público consentidor, a ti, Vicente Serrano, ¿a ti te parece que Barack Obama fue un presidente distinto a los que teníamos aquí en Estados Unidos? De alguna manera sí. Con todo y que fue el deportador en jefe, tenía teorías, propuestas muy progresistas, ¿cierto o no? Sí. ¿Ok? Bueno, aquí en Estados... Autoproclamado populista, por cierto, Autoproclamado populista y bueno, sí, en efecto, con una serie de políticas absolutamente progresistas. Aquí en Estados Unidos sí sabemos dónde vive el presidente Obama. Bueno, al menos aquí en Chicago. Él vivió mucho tiempo de su vida aquí en Chicago, se considera un chicagoense. Aquí sabemos que él vive y está en la dirección, usted lo busca en Google, es un sitio turístico incluso. La casa de Barack Obama está aquí en Chicago, en el barrio de Kenwood, ¿no? Y la gente puede ir ahí, ¿no? Y la gente es del dominio público, ¿no? No estoy convencido yo si en el caso de George W. Bush o Bill Clinton sabemos dónde tienen sus propiedades, pero aquí en Chicago sí lo sabemos. Fue un presidente que dijo, yo no tengo nada que ocultar, es del dominio público, la gente puede ir a ver ahí a mi casa, ¿no? Ahí la tiene en pantalla. Aquí en Chicago uno puede ir a la casa de Barack Obama. Lo mismo pasa con un Andrés Manuel López Obrador. Él dice, yo no voy a vivir en Los Pinos. Se cierran Los Pinos para los presidentes, se abre para el pueblo. Y yo voy a vivir en mi casa, si acaso en algún momento lo haré en Palacio Nacional para estar directamente ahí, pero yo voy a vivir en mi casa. Cuando dan a conocer esta manta en Reforma junto con la dirección del presidente, lo repite, dice, mi casa es del dominio público, pero en efecto es un ataque directo de un diario. Ahora, es una Carmen Aristegui que también muchas veces... pues la gente la ha reconocido como una periodista imparcial, una periodista de izquierda incluso, una periodista progresista si usted quiere, porque no se ha quedado callada.
Tanto que le costó su puesto en... ¿Cómo se llamaba esta estación? MBS Noticias. En MBS Noticias. Ha tenido, bueno, esos enfrentamientos directamente con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Ha tenido, hay que aceptarlo, una serie de reportajes muy interesantes, muy fuertes, que con los que nos hemos enterado nosotros los mexicanos de muchas realidades que no conocíamos, realidades sobre corrupción, sobre injusticia, sobre desigualdad, ¿no? Esa es la realidad, esa es Carmen Aristegui. Pero también ha tenido comentarios, pues, en mi opinión, que van hacia la tendencia. Y es extraño que en mi opinión, escriba esta columna para Reforma. Es extraño que compare a un Andrés Manuel López Obrador con un Donald Trump, porque la disparidad es absoluta. Tal vez ignorancia, o bueno, se hacen los ignorantes, porque nosotros lo entendemos tal vez de otra manera porque estamos acá y estamos al pendiente de las noticias. Tal vez a la distancia entiendan así a Donald Trump, pero no. No, a ver, hay que ponerlo muy claro. Donald Trump es un magnate, es una figura pública que ha salido en la televisión, que ha salido en el cine, que ha tenido muchas empresas, que ha caído en la bancarrota y que ha resurgido, que ha estado se ha visto envuelto en una serie de escándalos, etcétera, etcétera. Es un personaje público, hasta, vamos, incluso cómico para muchos, vamos, o sea, una situación terrible para los estadounidenses y para los que vivimos aquí en Estados Unidos, siendo residentes, inmigrantes, etcétera, pues terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Creo que la disparidad es absoluta al compararlo con un Andrés Manuel López Obrador. Aquí mis amigos estadounidenses o canadienses, cuando me preguntan cómo es para los mexicanos en todo caso un Andrés Manuel López Obrador, y si alguno llega a decir, es cierto que es como dicen, como Donald Trump, siempre les comento esto, no hay una disparidad. Si en todo caso tiene algún parecido con un político estadounidense, sería con Bernie Sanders, ¿no? Por las ideas que tienen, las ideas progresistas, las ideas de izquierda. Pero Donald Trump es un personaje absolutamente de la derecha, de la ultraderecha incluso, ultraconservador, anti-inmigrante, anti-mexicano, pro gente blanca, pro gente caucásica, y lo ha dicho abiertamente, lo sabemos, ha apoyado a los supremacistas blancos, ¿no? Esa es la realidad. No hay una paridad en todo eso. Ahora, en la parte, señoras y señores, de esta discusión que existe aquí en Estados Unidos entre el presidente y la prensa, es muy distinto. Y es muy distinto, eso lo debería saber Carmen Aristegui, porque la prensa de Estados Unidos sí es independiente. No podemos comparar de ninguna forma, Carmen, de ninguna forma, te lo pido por favor, al periódico Reforma con el New York Times. No tiene nada que ver. Exacto. No tiene nada que ver. El New York Times, señores y señores, es un diario que verdaderamente, o sea, puede que tenga ya en este momento algún tipo de interés corporativo, si usted quiere, pero se ha mantenido independiente siempre. El New York Times, el Washington Post, el artífice de esta investigación Watergate con la que nos dimos cuenta de obstrucción de justicia en los términos de Richard Nixon, ¿no? Un Washington Post, varios diarios, varias cadenas televisivas que, se lo digo a Carmen, sí puede tener algún convenio con las corporaciones, son parte de una corporación, sí, pero no tiene nada que ver la prensa de Estados Unidos con la de México. No se puede defender a la prensa de México. Se puede defender a algunos periodistas como a ti, Carmen. Se puede defender a algunos medios independientes, pero no a la prensa en general en México, que nos ha fallado durante décadas, que durante décadas ha servido al poder, que durante décadas, ha estado muy cerca de ese poder. Y nos ha mantenido los mexicanos en la oscuridad de la ignorancia absoluta. No hay un comparativo absoluto en todo esto. Y tanto que lo dice el mismo López Obrador, quiero decir eso. López Obrador dice que no tiene un ataque directo contra la prensa mexicana, contra los periodistas. Dice que ni siquiera es un ataque, es un derecho de réplica a esta prensa fifí, así le llama a él. Eso es lo que les ha molestado a muchos, pero bueno, yo quiero llamarla de esta forma, la prensa conservadora. A la prensa de derecha simplemente hace respuestas, en mi opinión, a la prensa de derecha.
No a la prensa en general, no nos ataca a los periodistas. Yo soy periodista, se los digo una y otra vez. Yo estudié en la Carlos Septién, he estado en medios de comunicación escritos, radiofónicos, televisivos, ahora estamos en las redes sociales. Yo como periodista en ningún momento me he sentido atacado, ni creo que el gobierno actual, honestamente, o sea, no es defensa al gobierno ni nada, no creo que el gobierno actual haya violado nuestros derechos de libertad de prensa o libertad de expresión, sino todo lo contrario, porque estamos hablando sin pelos en la lengua. Y tienen réplica, pero podemos decir lo que queramos en México en estos momentos. Tanto pueden decir lo que quieran que el periódico Reforma saca esta campaña de ataques, de denuncias sobre esta licitación con el compadre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso se pudo decir. De hecho, hoy hasta reconoció López Obrador que fue porque le puso el dedo en la llaga la reportera de Reforma sobre este tema, que él reflexiona y dice, pues esto está mal, hay que corregirlo. Así es. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Yo verdaderamente me siento una vez más desilusionado de Carmen Aristegui. Pero ojo, Toño, perdón, antes de que digas por qué te sientes desilusionado, que quede claro que respetamos el derecho de Carmen Aristegui de expresarse, pero también ella tiene que respetar en determinado momento que nosotros opinemos sobre lo que escribe creemos que está basado en ignorancia. Es más, Carmen, si a comparaciones vamos, aguas, que esto de escribir contra un presidente bien podríamos compararlo desde Estados Unidos como lo que hizo la prensa conservadora, los Fox News y estos personajes contra Barack Obama, el populista. Así es. Que le hicieron la vida imposible desde los medios de comunicación. Ojo, Carmen, no estoy diciendo que eres parte de esa prensa, pero podría prestarse a las comparaciones. No, y vamos a verlo desde esta forma, desde esta óptica, antes de que diga por qué me siento una vez más desilusionado de Carmen Aristegui. En México tenemos una serie de diarios, de televisoras, de radiodifusoras que actúan de forma, faltos de ética absolutamente. Sin ningún tipo de ética, que no comprueban sus fuentes, que sacan notas así el ahí se va, que a veces son puros cebollazos a favor de un político o un mero golpe directamente, como pasa muchas veces con el periódico Reforma. Lo vemos, abran sus periódicos ahí, ¿no? Eso pasa mucho en México, y aquí en Estados Unidos es distinto. Aquí en Estados Unidos hay investigaciones X para todo. Pero sí tenemos a un grupo como bien lo menciona Vicente Serrano, tenemos un grupo de medios que son de derecha y que o han atacado en su momento a las tendencias progresistas, a las tendencias liberales y al mismo Barack Obama, y que hoy son los paladines del presidente Donald Trump. Lo dijo perfectamente. Ahí tienes a un Fox News, tienes incluso en las redes sociales a un InfoWars, tienes a Breitbart News, ¿no? Publicaciones incluso. Esa es la realidad de nosotros, pero son los menos. Aquí en Estados Unidos es solamente una tendencia muy pequeña de medios de comunicación que no son independientes, que son verdaderamente pro o contra el poder y que simplemente están intentando mover los hilos. Esa es la realidad. En México la mayoría son así. En México es completamente lo opuesto. En México, Carmen, tienes que saberlo tú. No me vengas con esta columna. Lo sabes perfectamente. En México, la mayoría de los medios de comunicación ni comprueban sus fuentes, tiran simplemente o cebollazos o sombrerazos, ¿no? A favor o en contra. No utilizan el rigor periodístico para nada. Esa es la realidad. Esa es la mayoría de los medios. Hay muy pocos medios independientes como el que yo pensaba era el tuyo, Aristegui Noticias, que verdaderamente no tienen línea, que buscan llevarle a la gente las noticias de manera imparcial, sí, tal vez con comentarios subjetivos, pero de manera imparcial. Es completamente opuesto. Esto no es un ataque a la prensa, estoy convencido de eso. Esto es simplemente una diferencia entre poder y antipoder, que está bien que se exprese, pero desde la prensa conservadora, señoras y señores, desde la prensa conservadora, que siempre ha existido. Déjame decir eso, ya lo menciona una y otra vez López Obrador. Lucas Alamán, en tiempos de Antonio López de Santana, le dice al presidente: usted no se preocupe, nosotros manejamos los diarios aquí, igual con Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues tenían varios diarios la mayoría
mayoría pro presidente, ¿no? Esa es la realidad. Eso siempre ha sido en México y eso es lo que queremos terminar nosotros. Ahora, no es ataque a Carmen Aristegui, que quede claro. Sí, no. Pero es el sano debate de las ideas. Yo reto a Carmen, por ejemplo, que así como nosotros hemos criticado a López Obrador, solo como ejemplo, por la reunión en la casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, con Jared Kushner, aquí fuimos muy críticos de eso. Como el hecho de que en poco o nada habla de Azteca, de Televisa, de Imagen. Así como reconocemos también, como vamos a reconocer hoy, que le pida a su compadre que cancele el contrato para proveer de papel al gobierno de México para los libros de texto gratuitos para que no se vea mal. Porque también las apariencias, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. El presidente dice que hay cero tolerancia, hay que reconocérselo. Así, con esa misma apertura, yo le digo a Carmen, si está dispuesta a escribir una columna en el periódico Reforma tan crítica e incluso, con mucho respeto para Carmen, tan fuera de la realidad al comparar el caso Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, ¿por qué no nos presenta una columna sobre los intereses políticos y económicos del periódico Reforma? Así es. Solo como ejemplo. Suscribo completamente. O sea, que nos diga, fuera máscaras. Pues, ¿quién es el periódico Reforma? ¿Quiénes están detrás del periódico de Reforma? ¿Quiénes deciden la línea editorial del periódico Reforma? Y entonces hablamos. Y no es nada más contra el periódico Reforma. Así hemos sido críticos. De Milenio. De Televisa, de TV Azteca, de periodistas, personajes con nombre y apellido. Ciro Gómez Leiva, que ha defendido a personajes nefastos en Televisión Nacional. Joaquín López Dóriga, que hoy sale embarrado con estos dineros de la publicidad oficial del pasado sexenio. Tampoco somos la policía moral de las redes sociales ni de los medios de comunicación. Pero pues si a esas vamos, quedaría para muchos, yo en esa lista, quedaría el saborcito de que Carmen Aristegui escribe una columna en defensa del periódico porque es en donde escribe. Es de donde le pagan. Bueno, para evitar malos entendidos, pues sería bueno también, con mucho respeto, porque cada quien escribe y decimos lo que nos da nuestra chingada gana, que también escriba sobre los intereses que no conocemos muchos. Ella sí los conoce. Ella sí los conoce porque es una figura de peso y porque además está en las entrañas del periódico. Que nos diga los intereses, que nos hable de los intereses. Y si ella está de acuerdo con todos los intereses editoriales y comerciales del periódico Reforma, como ha sido tan dura para exhibir a otros medios y a otros personajes. Nosotros no tenemos... La gran ventaja, Toño, es que como nosotros no tenemos intereses comerciales, así es, ni personales, ni amistades, ni nada que se le parezca, pues podemos decir esto de Carmen, de Joaquín, del Reforma, de La Jornada, que también hemos sido... De todos, bendita independencia que tenemos, Toño. Esta, Vicente, público consentidor, no es una revolución en los medios de comunicación de México, sino una evolución. Simple y llanamente. Estamos evolucionando a no tener que depender de una corporación, a no tener que depender de un anunciante para darle a usted las noticias. Es una evolución que incluso tendría que ser, pues, regresar a los orígenes del periodismo. La búsqueda de la información para compartirla con tal de que el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas, las personas que comparten una soberanía en un territorio, pues puedan elegir libremente sus, ¿cómo decirlo? Tener sus propios comentarios y hacer sus propias decisiones, respecto a la política de un país, ¿no? Eso es la finalidad del periodismo. Para estas corporaciones, para estos periódicos, para estas televisoras, para estas radiodifusoras, la finalidad es económica. Esa es la realidad.
Nosotros no tenemos esa parte. Si de pronto tenemos una Carmen Aristegui que no solamente trabaja para CNN, no solamente tiene su medio independiente Aristegui Noticias, sino que además colabora con el periódico Reforma, yo no sé, no se lo puedo decir, ¿no? Pero yo no sé si lo hace de manera gratuita, ¿no? No. ¿Tú crees que no les pagan por las columnas a Jorge Ramos y a Carmen Aristegui? A eso iba. Esto se ha visto desde siempre. Yo, o sea, desde que empecé como estudiante de Derecho trabajando en algunas redacciones, siempre se veía eso. A los estudiantes no nos pagaban ni un peso. A los que ya estaban graduados les permitían ser redactores y les pagaban 5,000 pesitos. A los reporteros les pagaban 7,000, 8,000 pesitos en un periódico, ¿eh? A los jefes de información, a los editores, ya les pagaban a lo mucho 20,000 pesos si les iba bien, ¿eh? Porque luego eran 15,000, una cosa así, ¿no? Y así sucesivamente, pero no se llegaba a nada, ¿no? Me acuerdo mucho, estando platicando con compañeros en una redacción, que pues nos comentaban eso. Bueno, pero los columnistas por semana, mínimo, Toño, se avientan 25,000, 30,000 pesos por columna. En ese entonces, estoy hablando ya hace de 15 años, ¿no? Imagínense ustedes, es la realidad. Eso es lo que uno obtiene por una columna, por tener una pluma, por tener una opinión fuerte. Nosotros tenemos esta opinión, esta pluma virtual, que no la estamos pasando, vamos, no solo lo intentamos en algún momento aquí en Sin Censura, ¿no? Pero no le estamos pasando un texto para que usted lo lea, se lo estamos compartiendo de forma virtual, de forma electrónica, nuestra palabra, y por esta no cobramos un peso. No. Por eso es que yo lo pongo a cuestión, a lo mejor simplemente pro bono, de buena fe, a lo mejor Carmen Aristegui está haciendo sus columnas ahí en Reforma. Ahora sí que no sé, ¿no? A lo mejor se le paga a todos todas las columnas en Reforma, a lo mejor no. ¿Tú qué opinas de eso, Vicente? Pues que cada quien, como lo hicimos también en la controversia que acaba de pasar, no voy a regresar a eso, que cada quien responda por lo que dice, por lo que escribe o por lo que hace. Y nosotros sostenemos que aquí somos libres como el viento. Que aquí si criticamos a López Obrador o reconocemos a López Obrador es porque así verdaderamente lo pensamos y porque no tenemos ningún interés económico, político, de ningún tipo. Ojalá que ese sea el caso de los Jorge Ramos, de los Carmen Aristegui. Con mucho respeto, nótese mi sarcasmo. Sí, y es opinión. Qué bueno que lo mencionas. Esta es nuestra opinión. Nosotros, de manera imparcial, le compartimos la columna de Carmen Aristegui y emitimos una opinión subjetiva, no objetiva, subjetiva, nuestra propia opinión para que usted decida, para que usted tenga espíritu crítico. Ese espíritu crítico que lo va a sacar adelante a usted, a su familia, a su comunidad. Espíritu crítico. Con ese espíritu crítico